Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos la bienvenida a un nuevo programa, un nuevo devocional. Bendiciones en esta mañana. Quien les habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana pasaditas, estamos nuevamente junto a ustedes, como cada mañana de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Estamos presentes aquí para reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Así que bienvenidos en esta mañana a todos mis amigos, amigas y hermanos y hermanas que se van conectando diariamente, que van mandando saluditos y dan gracias a Dios por los devocionales que comparten y que se unen con nosotros cada mañana a leer la palabra de Dios. Hemos propuesto este año, como cada día lo digo, leer la palabra de Dios en su totalidad, desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tres capítulos por día vamos a estar leyendo para que podamos así juntos transcurrir este año, ¿no? Que es un año que va avanzando muy rápido. Yo creo que va a pasar muy rápido, y así como pasa el tiempo, también nosotros vamos a acompañar en este año leyendo la palabra de Dios, y tal vez por primera vez muchos digan, sí, la he leído con su totalidad, en su totalidad, cada libro, ¿no? Así que cada historia es interesantísima, cada historia es apasionante, atrapante, y la verdad que nos llena de gozo, de alegría, conocer la palabra de Dios y meternos en el contexto de la historia de esas épocas, ¿no? De esos tiempos. Así que damos bienvenida a Lorena, que está conectada, nuestro pastor también Carlos, creo que está conectado también ahí, a su familia, creo con su mate. Bueno, hoy no estamos con agua, hoy estamos con agua. Así que, pero damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar conectados a la distancia, ¿eh? Así que damos gracias a Dios, a los hermanos que van a ir conectándose en esta mañana. Dice Carlos, el pastor Carlos dice: muy buenos días, mi pastor Gustavo, le deseo que pueda hacer un devocional bendecido. Saludos desde Chile, de la comuna de Lampa, Santiago, ¿eh? Damos gracias a Dios, a nuestro pastor querido Carlos Soto, y damos gloria a Dios por su programa también que vemos. A veces no nos alcanzamos a terminar por cuestiones que usted conoce, sabe, y sabemos que después lo vemos después un cachito diferido y lo concluimos, después, bueno, alguna programación también de su iglesia, así que damos gracias a Dios. Sí, estudiando, claro, sí, hermano, la verdad que no podemos dejar de estudiar la palabra, y cada vez que, como yo siempre digo, cada vez que leemos y comenzamos a leer un capítulo, nos atrapa tanto el espíritu del libro que no nos deja salir, y bueno, a veces pasamos horas, a veces nos lleva poco tiempo, a veces más tiempo, preparar un mensaje, un devocional, y bueno, y así, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando, la palabra se va como metiendo en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos va recordando su palabra. Y bueno, gracias a Dios que el Señor hace podríamos decir, un beneficio para nosotros, para los que buscamos la palabra y estudiamos, recordar cada versículo, cada historia, ¿no? Y como decíamos en esta mañana, al comenzar estos capítulos que estábamos leyendo, el 43, 44 y 45, es los capítulos, la lectura de este día, viernes 20 de enero ya, 20 días ya pasaron. Lectura que tendremos el capítulo 43, 44 y 45. Hemos entrado en una historia muy apasionante que nos va a acompañar hasta la semana que viene también, parte de la semana que viene, la historia de José, de este varón que fue elegido por Dios para interpretar sueños, bueno, tener una vida muy peculiar, un proceso largo y extenso para que el Señor, a través de la vida de José, pueda conducir a su pueblo, pueda conducir a sus elegidos, ¿no? Y Dios tiene que utilizar personas en esta tierra, no es porque Él lo necesite, Él puede hacer otra cosa más
más rápida, pero Él quiere usarte, quiere usarnos para el propósito, para su llamado, para el propósito, para el plan divino que Él tiene, ¿no? Así que hemos visto ayer hasta el capítulo 42, el 39, José y la esposa de Potifar, la historia de ese encontronazo con esta mujer que lo acusa de haberlo violado, y bueno, él huye, bueno, y lo atrapa y lo meten preso, y toda la historia esa, ¿no? Allí en la cárcel se somete al carcelero, y el carcelero le otorga ese beneficio. Ya Dios estaba hablando ahí de que iba a ser un gobernante, ¿no? Un líder, un gran líder, ¿no? Y este carcelero le da el liderazgo de la cárcel, ¿no? Ocupate vos de hacer las tareas de acá, porque confío tanto en vos, hay algo especial en tu vida. Así que, bueno, y esa confianza, ¿no? Ahí en ese proceso de la cárcel, él estuvo con dos hombres de ahí de Egipto, que fueron encarcelados también en ese tiempo, el macero y el copero, sabemos la historia, ¿no? Él interpreta los dos sueños que ellos tuvieron, uno para muerte y otro para vida. Recordemos después que José le dijo, no te olvides de mí, al copero, cuando estés delante de la presencia del faraón, acuérdate de mí, de que yo interpreté tu sueño y que fue algo que me contaste y que lo pudimos interpretar delante del Señor. Al otro le fue mal, ¿no? Le dijo que, bueno, que iba a perder la vida, ¿no? Así que fue triste para él. Pero para este copero fue renombrado incluso, ¿no? Hizo un banquete y bueno, le alzó la cabeza, como decía el sueño, ¿no? Así que desde ahí comienza la historia también de José, estando preso. El copero recuerda que en la cárcel habían interpretado su sueño y mandan a llamar a José, y ahí también José interpreta este sueño que tuvo Faraón 2 veces repetido, porque decía José, la palabra dice que fue porque realmente tenía que acontecer, fue fuerte el sueño, 2 veces significa que era una cosa firme, dice la palabra de Dios en el versículo 32 del capítulo 41. Así que cuenta el sueño, José interpreta lo que había a pasar, y Faraón, claro, dice, ¿a quién voy a poner a cargo de todo esto? ¿No? Y quiero destacar estos versículos porque me parecieron importantísimos. Dice, el asunto le pareció bien a Faraón cuando José le recomienda que ponga a un varón, ¿no? Con sabiduría, con inteligencia, ¿no? Y le pareció bien a Faraón lo que dijo José, y a sus siervos incluso, los que estaban alrededor de ahí de la reunión, ¿no? Del consejo, ¿no? Que estaban delante del Faraón hablando con este José que interpretó el sueño. Y le dijo Faraón a sus hijos, a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Mire lo que logró, ¿no? José, ¿no? A través del Señor, ¿no? Lo que Dios le puso sobre la vida de José, ¿no? A quien que esté el Espíritu de Dios. ¿Y qué otro hombre puede estar el Espíritu de Dios? Decía yo, pensaba esto, ¿no? En Egipto. Bueno, y dijo Faraón a José, ¿cómo interpretó? Pudo ver el Faraón incluso el Espíritu de Dios sobre José. Bueno, es interesante, ¿no? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Y si tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú, nada más. Así que ahí comienza eso, esta hambruna, podemos decir, ahí en todo el mundo, ¿no? Y empieza a trabajar esos 7 años, ¿no? De abundancia tremenda que José había interpretado, le había dicho a Faraón, bueno, vamos a juntar toda semilla, porque vienen los años de abundancia, pero también vienen los años de escasez. Y estamos viviendo este tiempo, hermanos queridos, en que va a haber escasez. Viene una escasez mundial, lo sabemos todos, lo sabemos. Y hay que decirlo, porque no es darle miedo a la gente, a los hermanos, pero sí la precaución, tener cuidado de lo que está por venir, que no nos sorprenda, ¿no? Pero bueno, conociendo la palabra de Dios y conociendo la historia de lo que estamos viviendo hoy,
tenemos que interpretar estos tiempos, ¿no? Las señales que hemos visto en el cielo, en la tierra, y que el Señor viene pronto y su palabra se va a cumplir, ¿no? Y va a haber escasez. Este nuevo orden mundial está desbaratando el mundo completo, esta unidad religiosa, ¿no? De todas las religiones está desmoronando el mundo entero. Y lo va a hacer, lo va a lograr, va a pasar porque está escrito. Y tenemos que entender que esto va a pasar. Así que empiezan a acumular semillas, ¿no? Alimento, ¿no? Para estos 7 años de escasez. Y esos 7 años fueron muy, muy abundantes, muchísimo. Imagínense en que Egipto le dio comer al mundo entero, a casi la mayoría, ¿no? Los habitantes de ese lugar, de ese tiempo, ¿no? Les dio alimento. Y bueno, y vimos que los hermanos de José, hemos visto ayer también la llegada de sus hermanos a Egipto buscando alimento y toda la historia que vimos de la vida de estos hermanos que llegaron delante de Faraón y José los reconoce, ellos no lo reconocen a él, había cambiado muchísimo, claro, estaba vestido como un faraón, ¿no? Pero no pudieron ver ellos a su hermano, ¿no? Pero José automáticamente cuando los ve venir los reconoce. Nunca se había olvidado de ellos, jamás, lo tenía en el corazón a él, a papá, a todo, a pesar de lo que había pasado. Nunca guardó rencor, celos, ni envidia, ni nada había en su corazón. Y ahora vamos a ver por qué. Y estos hermanos y hay una trama ahí que cuenta la palabra de Dios, que José empieza un proceso de un plan para ver la integridad de sus hermanos, si seguía aún como habían comenzado con su vida o habían cambiado, ¿no? Y ahí está el tema cuando vienen a buscar alimentos, les da alimentos, les devuelve el dinero, pero en un momento le pide ver a su hermano menor, ¿no? Benjamín. Y ahí comienza una historia muy atrapante también, ¿no? En Génesis capítulo 45, para destacar unos versículos del versículo 4 al 8, ¿no? Que lo vamos a leer. Génesis capítulo 45, del versículo 4 al 8, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, sequía total. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, dice la palabra, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Me imagino la sorpresa de sus hermanos, el relato de José, el recuerdo de esos sueños que José les contó hace mucho tiempo, que iba a ser gobernador, ¿se acuerdan? Y ellos le tomaron el pelo, o sea, se burlaron de José, ¿qué estaba diciendo este? Y pasó todo este proceso José, ¿no? Para alcanzar estar como gobernador en una tierra extranjera. Además, es tremenda esta historia, es apasionante y atrapante. Hemos comprobado en la vida de Jacob, puse acá, aún su madurez espiritual no había alcanzado esa madurez completa. Hasta ese momento todavía. Al apoyarse sobre su hijo Benjamín, el menor, él se apoyaba en el hijo, confiaba en él. Si pierdo este hijo, yo me muero. Si me quitan este hijo, yo me muero. Ya nos ha pasado con mucha gente que hemos visto, muchos hermanos, amigos, que han perdido un ser querido, creyentes,
¿no? Que hay una desesperación tremenda porque ha perdido su familiar, ¿no? Sabiendo que en el tiempo postrero nos vamos a volver a encontrar, de alguna forma, de alguna manera, como Dios quiere. Y hay una desesperación en Jacob de perder, ya había perdido uno, según él dice, y sobre lo que le contaron sus hijos. Y ahora no quiero perder a este. Si pierdo a este, pierdo la vida. Totalmente así. Sus sentimientos le jugaron en contra. Y al fin el hombre no pudo más. El hambre no pudo más, dice. Y la muerte, a la muerte de un ser querido. Mire, probablemente tenía razón Jacob de pensar, si lo envío probablemente lo pierda, ¿no? Lo vamos a mandar a Egipto. No lo voy a mandar a un lado, no, a Egipto. Y probablemente lo pierde, ya perdí uno. Los dos hijos de su esposa Raquel, tan amada, que en su vejez los tuvo. Y bueno, él se había aferrado a sus hijos, estaba amarrado a esos hijos. Se había perdido uno y no quería perder. Es comprensible, ¿no? Pero había puesto la confianza en el hombre, había puesto la confianza natural, no confió en el Señor, ¿no? En lo que Dios podía hacer en el asunto, si realmente Dios estaba en el asunto, él no confiaba todavía plenamente. La madurez espiritual en Jacob todavía no se realzaba, no se veía, ¿no? Jacob aún no tenía una confianza plena en Dios, Judá, preocupado por su padre y su hermano Benjamín, en el verso 32 al 34, en el capítulo 44, mire, aquí antes del 45, como tu siervo salió por fiador de joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que pueda ahora tu siervo, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre si en el joven no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre? Estaba Jacob sin sus hijos, Benjamín aparentemente perdido, ¿no? Es lo que decía él, ¿no? Ya no tengo más sentido de la vida, moriré, iré con tristeza al Seol, decía, ¿no? Tremendo, ¿no? La desconfianza hacia Dios. Entonces acá vemos un hombre como Judá también. Es interesante la historia de Judá. ¿Cómo nos habla el Señor a través de la vida de Judá? La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo interpreto así, lo veo al Señor Jesús a través de la vida de Judá, ocupando el lugar de muchos, ocupando el lugar de sus hermanos, de su familia, ¿no? De los que él amaba, ¿no? Ocupando el lugar y diciendo, yo voy a quedar en lugar de ellos. ¿No te hace recordar algo eso? Claro que sí. Judá carga una historia futura sobre sus lomos, no solo por sus hermanos, sino la carga de aquel que le llama la Biblia el león de la tribu de Judá. Tremendo, nuestro Señor Jesús, que demostró que amó al mundo y que Él quedó en lugar de todos. Lo dice en Romanos capítulo 5, 8, ¿no? Él ocupando el lugar de todas nuestras vidas. Rubén es sinónimo de Jesús. Ahí podemos ver algo muy similar en la vida de Judá. ¿Qué había en Judá? La descendencia de Jesús. Ya estaba el Espíritu del Señor ahí, ocupando el lugar que tendría, porque recuerden que Judá fue uno de los que dijo, no lo matemos. Él quería libertarlo a José. No alcanzó a hacerlo porque la intervención divina, el propósito de Dios estaba que se tenía que cumplir. Pero Judá tuvo la intención en su corazón de salvarlo. Jesucristo ocupó tu lugar y de todos los culpables, Él cargó tu culpa, la mía, la tuya, todas, ¿no? Para que podamos ser salvos, hijos de Dios, justificados por la sangre que derramó en la cruz. La vida de Judá me refleja a Cristo en estos pasajes.
¿no? La entrega total. Decido quedarme yo quiero quedarme en lugar de mi hermano menor, Benjamín. Después del relato que hemos leído de José, José no pudo más, hermano, y yo lo entiendo y lo comprendo, porque él no había nada en su corazón en contra de sus hermanos. Desde el momento primero que los vio llegar a sus hermanos, él los quería abrazar. No había rencor, no había celo, no había envidia, no había nada en su corazón. Es figura de que no había pecado en su vida, la figura de Cristo estaba resaltando ahí. No había nada en su corazón, sus pensamientos, en toda su vida que llevó, estando fuera de la familia, fuera del contorno familiar, en una tierra extranjera que no adoraban a Dios, él guardó la fe, como dice Pablo. Estaba aferrado a esa fe, ¿no? Y amaba a su familia, no le importó y entendió y comprendió el propósito de Dios, el plan divino, la intervención divina en su vida a través de todo su proceso. José no tenía ninguna mala intención en su corazón o venganza, como lo suponían sus hermanos, que lo vamos a ver, que lo va a leer. Los hermanos supusieron, bueno, ahora nuestro padre, al morir Jacob, dijeron, ahora mi hermano se va a vengar definitivamente. Mire sus corazones cómo estaban, aún. Había esa tendencia, ¿no? Pecaminosa, ¿no? Adámica, podemos decir, hablar de muchas cosas, pero había todo eso en sus corazones, e incluso en la vida de Jacob, desconfianza de Dios, no tener la plena confianza en Dios, que muchos de nosotros hemos tenido, y mucha gente hoy así está, de esa manera. El Señor Jesús vino a salvar al mundo completo, sabiendo, hermanos, que no lo iban a aceptar, sabiendo que lo iban a rechazar. Él igual entregó su vida por cada uno de nosotros. Qué maravilloso plan. Qué maravilloso plan que se reluce, se trasluce a través de estas palabras que vemos el plan divino de Dios. Sus hermanos supusieron lo contrario, esto se va a vengar de nosotros. José entendió y entendía de que todo lo que pasó fue obra de la mano poderosa de Dios en su vida. ¿Lo hemos entendido nosotros? ¿Hemos entendido lo que hemos pasado? Y sí, claro que sí, lo hemos entendido. Hemos hablado con mi esposa muchas veces de cosas que nos han pasado y que realmente el plan de Dios estaba detrás de todo esto. Es impresionante, hermano. Es impresionante. Cuando Dios tiene el propósito, por eso incidencias humanas con propósitos. Cosas que nos pasan cotidianamente, día a día, en el transcurso de nuestra vida, con un plan, un propósito de parte de Dios. Podemos ver tú y yo la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Si lo podemos lograr ver, si lo podemos captar, el plan de Dios a través de nuestras vidas, vamos a ese camino definitivamente a darle gloria a Dios por todo lo que nos pase. José le dio gloria a Dios por todo. La mano de Dios estuvo conmigo. El Señor me trajo a este lugar con propósito. El Señor me envió, no a ustedes, le dijo a sus hermanos. Qué declaración, hermano. La declaración de Judá conmovió el corazón de José y no aguantó más. Basta, ¿no? Su llanto, su grito, yo soy José, desgarrador. Podría haberlo dicho Cristo en la cruz. Soy el Salvador. Sin embargo, él calladito, mudo, allí en la cruz, no abrió su boca, solamente hablaba con el Padre. Padre, ¿por qué? Señor, perdónalos, como José, porque al perdonar nosotros a personas que nos han herido, nos han hecho mal, ¿usted qué piensa? ¿Que Dios nos los ha perdonado? El Señor va a perdonar los pecados confesados, arrepentimiento total. La vida, la declaración de Judá fue un arrepentimiento, un vocero. Tal vez también entiendo que sus hermanos podrían haber hecho lo mismo, pero dice que se abrazaron, se besaron y se habrán perdonado. Hermano, ese encuentro no fue casual, fue preparado por Dios. Un encuentro que, hermanos queridos,
Mire lo que llegué a pensar. Ese encuentro lo vamos a tener con el Señor Jesús nosotros. Y pensemos en esto, hermanos. Muchas veces hemos tenido cosas en nuestro corazón. Le hemos fallado. Lo hemos engañado. Hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho. Pero el Señor está ahí, sentado en el trono de Dios, esperándonos, hermano, preparando un lugar para nosotros. Y Él nos va a recibir. Esa palabra, benditos de mi Padre, pasen, porque ustedes se han ganado el reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Le pediremos perdón definitivamente? ¿Abrazado a Él? Claro que sí, hermano. Voy a leer se me pasó un comentario. Uno de los aspectos que me impresionan de José, que sus sueños solo él no dejó de creer, a pesar que todos se rieron y se enojaron. Qué tremendo, qué buenos días. No, este ya está, se voy a leer. Dice, bueno, se me pasaron algunos mensajes, pero quiero concluir en esta mañana. De esta manera. Si entendemos el plan de Dios en nuestras vidas, definitivamente vamos a darle gloria a Dios. Si no, tristemente a lo mejor nos desviamos del camino. Nos apartamos del Señor. 22 años viendo José la mano de Dios en todo aquel proceso. 22 años. ¿Cuánto llevas tú? ¿Cuánto llevo yo? Viendo la mano de Dios y el proceso de Dios en nuestras vidas. Qué historia apasionante, hermano. Este capítulo 45 de José, cuando se da a conocer, y yo creo que es una historia que nos va a conmover el corazón, nos va a tocar el corazón. Porque así tendríamos que reaccionar nosotros, siempre. Encontrarnos con aquel que a lo mejor un día nos maltrató, con aquel que algún día habló mal, algún día nos insultó de alguna otra manera. Este encuentro de José con sus hermanos habla de un encuentro también con nuestros hermanos. Y dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Podemos llegar a decir esas palabras. Porque para perversión de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios tiene un plan en tu vida, hermano querido. Tal vez estás en un lugar hoy que al tiempo será de bendición para muchas personas. Lo creo, hermanos. Cosas que nos han pasado en la vida. Nos han corrido, ¿no? Han llegado a decir, su ministerio no se desarrollará en este lugar. Y yo lo tomé mal. Digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Y resulta que Dios tenía un plan. Y aquí ya estamos, hermano. Dando gracias a Dios y glorificando a Dios por lo que me dijeron. Y pude hablar y darle gracias a Dios, perdonarlo. Porque el Señor un día me dijo, arregla con tu adversario, amigo. No sigas adelante, arréglalo. Y tuvimos que ir a hablar. Y es así, hermano. Ese encuentro también fue grato y fue una bendición para ambos. Para ambos. Así que creo que Dios tiene un plan en tu vida y en la mía. Sigamos adelante. Uno de los aspectos que me impresiona de José, que su sueño, acá está. No solo él no dejó de creer, a pesar de que todos se rieron y se enojaron, sus hermanos. Ahí aparecieron, ¿no? Solo en Cristo ahí hay perdón de pecado, claro. Solo en Cristo. La figura de Cristo aquí está también. En estos mensajes, en estas palabras. Cada vez que leemos esto, a mí me apasiona, me atrapa tanto, que veo la figura de Cristo en Judá, en José, ¿no? Todo este proceso de perdón, de encuentro, de relación familiar, ¿no? Veo la mano de Dios, El que dijo un día, allí en el cielo, ¿quién irá por estos? ¿A quién enviaré? Habrá dicho Dios. El Señor Jesús dio un paso al frente, yo, papá,
voy a entregar mi vida por ellos. ¿Seguro? Sí. Y ahí lo envió a Cristo, allí a pasar 33 años. Un proceso también de vida, hermanos. No le fue fácil a Jesús. No hubo pecado en él. Vino hecho, se encarnó como hombre, vivió como hombre en esta tierra. Así que analícelo. Él tuvo que, a pesar que era Dios, pero él no dice que dejó todo su reinado. A pesar que era Dios, él no se hizo como Dios en esta tierra, se hizo como un hombre y vivió como un hombre y caminó en esta tierra como un hombre, sufrió como un hombre, cumplió la ley, estuvo con su familia, con sus hermanos, sirviendo al Señor, sirviendo a sus padres, trabajando, actuando, haciendo, por decirle un ejemplo, para decir algo, perdone que use esto, ¿no? Haciendo mandaditos, no sé, ayudando a la mamá a la limpieza de la habitación. Tantas cosas hizo Jesús que no están relatadas en la Biblia. Pero se supone que es un hombre y la hizo y se guardó íntegro delante del Señor, con un propósito. Y esta figura de José me hace recordar eso, ¿no? Que a pesar que Dios lo guardó a José, no porque José tenía esas cualidades de Jesús, no, Dios lo guardó para ese plan. Y me figura Cristo en esto, ¿no? Al recibir a sus hermanos, a perdonarlos, cuando Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por estos capítulos, hermanos, atrapantes, emocionantes. Me emociona cada vez que los leo, me encanta y me meto tanto y quiero entender un poquito más y comprometerme y compenetrarme ahí en la historia para descubrir más de lo guardado ahí, que está guardado oculto para nosotros a veces. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por esta hermosa palabra, por este devocional. Damos gloria a Dios. Que realmente podamos perdonar, hermanos. Que realmente podemos rescatar algo en esta mañana, el perdón sobre sus hermanos. Así que podamos en esta mañana tomar el ejemplo de José. Actuar como José, como caminó José. Él vivió una vida consagrada también al Señor. A pesar que vivía en una tierra extraña, en un lugar extraño, en una familia extraña, él estaba guardando su fe. Amados, oramos antes que se nos vayan los que están participando. Damos gracias a Dios, Señor, en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia y por tu gran bondad, Señor, que has tenido para con nosotros, a pesar que no merecíamos, Señor. Tu perdón, Señor. Tú te dignaste, Señor. Allí en la cruz entregaste todo por nosotros. Señor, lo recordamos. Cada vez que leemos estos pasajes, recuerdo, Señor, no puedo dejar de pasar, Señor, tu sacrificio en la cruz. Señor, que lo hiciste a causa, Señor amado, y a pesar de que muchos te iban a negar, el mundo, muchos te iban a negar, tu familia, Señor, incluso tus hermanos, Señor, te iban a negar. Tú lo sabías, Señor. A pesar de todo, te entregaste allí en la cruz, como un cordero, Señor. Ni abrió su boca, Señor, allí, porque el plan de Dios estaba en su vida. Él pudo entender y comprender y descubrir que el plan de Dios de salvación eterna para el mundo entero dependía de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor que demostraste en la cruz por cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Perdón en esta mañana por hacerte entristecer, Señor, por afligirte, Señor, con nuestra actuación, con nuestros errores, con nuestros pecados, Padre Santo. Perdónanos en esta mañana. Lávanos y límpianos con hisopo desde adentro, Señor. Lávanos, límpianos cada día más. Límpianos nuestra vestidura, Señor, que allí queremos estar, sin mancha y sin arruga, Padre, delante de tu presencia. Gracias por estos devocionales, Señor, que alcancen a miles, que podamos entender y comprender tu amor, Señor, tu amor en esta historia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Damos gracias a Dios. Feliz y bendecido fin de semana. Dios los bendiga junto a su familia y congregación. Gracias, hermano querido. Dios los bendiga a todos. Buen fin de semana. Estaremos con reuniones este fin de semana activos, sábado, domingo y lunes. Recuerden que el lunes tenemos ese encuentro con esta misionera también, así que lo vamos a confirmar.
Yo después le mandamos un mensajito a la página, hermano. Así que Dios los bendiga mucho. Muchísimas bendiciones, buen fin de semana y que hoy sea un día también de bendiciones para cada uno de sus vidas. Nos vemos el próximo lunes con este nuevo devocional. Dios les bendiga.